Oye, Pai, platícanos un poquito, ya nos dijiste de tu historia charrística, de tus logros, pero bueno, gran parte Mm. de tu vida charra ha sido arrendar caballos, buenos caballos que han salido. Pero platícanos tus inicios, cómo empezaste, quién le aprendiste ese arte de arrendar. Pues ese arte, el arrendar, se lo aprendí a mi padre. Mi padre era muy de a caballo, era un hombre muy reconocido porque era, hacía unos caballos a la rienda muy bien hechos porque una cosa es enseñar a un caballo a arrancarlo, a que se pare en el cuadro, a que dé vueltas, y otra cosa es darle rienda a un caballo. Y como mi padre andaba en los potrillos, nunca se subía a camiones ni camionetas que teníamos, porque mi padre era agricultor y ganadero. Y nosotros desde chicos le ayudábamos ordeñando vacas, sembrando las tierras, todo. Y él siempre andaba a caballo, nunca andaba en carro. Entonces dejaba un potrillo, tenía 6 o 7 caballos en la casa, porque era Ujú. una casa grande que tenía como 16 de fondo de ancho por 100 de largo. Y ahí tenía 10 caballerizas. Entonces, como a él le gustaban mucho los caballos, y ahí es de donde heredamos muchos de mis hermanos, de que fuimos charros que trajimos el equipo, charreando, andábamos ahí 5 hermanos, un sobrino y un primo hermano, pero puros días éramos los que hacíamos el equipo ahí. Íbamos a charrear mucho con los Sánchez, a Charros de Jalisco, ellos venían con la Alteña, con los Camperos del Valle, de don Pablo Jiménez y sus 2 hijos. Ahí charreamos con la Tapatía también, donde estaba el señor Crisanto Mora, el papá de Oscar Mora. Un saludo, Oscar Mora. Y entonces, decíamos de los caballos, mi papá, yo estaba chico. Y me decía, tú llévate ese potrillo y yo me llevo este. Y nos íbamos para el rancho y ahí los andaba moviendo en los arenales ahí porque hay un arroyo de Ciudad Guzmán al rancho de mi padre, eran como 16 kilómetros. Y todo el camino era moverlos para acá y moverlos para allá en los arenales de falsarrienda. Él siempre, hasta que el caballo no hacía todo en la falsarrienda, no le ponía el freno. Entonces en los arenales, pesado ahí, los arrancaba de falsarrienda y los jalaba y el caballo se iba de un tiempo hasta donde le alcanzaba el vuelo y hacía unos pozos grandes, pues en el arroyo se sumen los caballos. Y su cabeza bien acomodada, bien agachaditos en el bozal. Y no usaba, bueno, en aquel tiempo el modo de arrendar no era de amarrar los caballos del hocico agachados, nada. Mandaba a hacer a la Unión de Guadalupe, un pueblo que está ahí cerca de Ciudad Guzmán en la sierra, unas falsarriendas bien torcidas, parecía riata del azar, pero gruesas. Gracias. Y les ponía una venda, un trapo todo alrededor para que no se pelara. Porque él nos decía que de adelante no se debería pelar un caballo, porque se hacía duro y se veía feo. Que de atrás, sí, de atrás no le hace que la gata les friegue ahí la quijada, eso no tiene que ver. Adelante es donde no se deben de dañar los caballos, porque eso les afecta. Y ahí les daba vueltas para un lado y vueltas para el otro, pero el sistema que tenía mi papá de arrendar, el que aprendiera de que se pegaba a la pared del arroyo y le daba vuelta contra la pared, con la pata bien sentado desde la primera vuelta, que le daba ya bien sentado. Lo caminaba 3 o 4 pasos y luego vuelta al contrario, contra la barda. 3 o 4 pasos y vuelta para acá. Nomás le daba 2 o 3 y seguíamos caminando. Y así andaba de esa manera el caballo, desde que daba la primera vuelta ya estaba sentado. Entonces ya no batallaba él para sentar, porque él veía que hacían los caballos a galope, a galope, a galope, y decía, ¿para qué dar tanta vuelta si lo que se trata es de sentarle la pata? Mejor empieza lo sentado, la pata, ¿para qué le das tanta vuelta allá afuera?
Ajá. Entonces, luego como a las 2 semanas de mover un potrillo bruto, ya le metía este dedo en la falsarrienda, la recortaba a su medida y esta mano así, y con esta lo movía con estos dos dedos, agarraba la rienda derecha y con esto la izquierda, pero cerrado, y jalaba hacia atrás. Y el caballo se acostumbraba a que lo jalaras para atrás, y así daba las vueltas. Entonces nos decía él, cuando ya le pones el freno, como el freno jala hacia atrás, dice, el caballo está acostumbrado a que el jalón es para atrás, entonces ya no te levanta la cabeza ni nada, porque le hacía así con la falsa y como estaban muy gruesas, el caballo agachado humillaba la cabeza, la traía bien bajito aquí, muy acomodado, hasta a veces diría yo un pasadito, porque hacía mucha espuma el hocico y como que se les pegaba la espuma en el pecho, así bien doblados, bien doblados. Y no les jalaba nomás, así les levantaba la rienda de un lado y otro. Entonces así iba aprendiendo yo como lo iba viendo a él. Entonces me decía, ahora súbete en este tú. Y empezaba a mover el otro. Y ya que él consideraba necesario, me decía, ahora dale vuelta tú. Y ya empezaba yo a darle vuelta. Y luego me decía, repégale la pierna de adentro, porque según lo que uno quiera que haga el caballo, es por el lado que se le debe picar y dónde se le debe de hablar. Cuando el caballo está tieso, que le va a dar vuelta uno al bozal y se estira hacia adelante, los arrendadores me darán la razón. Se junta la pierna por el lado que va a voltear. ¿Para qué? Para que el caballo se doble. Y ya no está estirado, ya se dobla. Entonces presta más para estarlo moviendo. Y para arriar el caballo con la pierna de afuera, se le habla con la pura pierna. Se la repega si el caballo empieza a moverse más a prisa. Lo que me admiraba mucho de mi papá es que nunca golpeaba a los caballos, nunca ¿No? les pegaba. Traía la cuarta aquí, su falsa aquí acomodada, y la cuarta nomás les hacía ruido. Nomás se las aventaba así para afuera y el caballo se salía para acá en la vuelta. Y se salía y le daba vuelta y para que sacara las manos el caballo. Y al más tardar en un mes, el caballo ya lo detenía mi papá y le hablaba atrás en la anca con la cuarta así suavecito. Y el caballo bien sentado, así un pozón con la pata, y le agarraba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y luego el otro lado igual, vuelta y vuelta y vuelta. Y sin castigarlo porque a él no le gustaba. Decía, el caballo que está hecho a la rienda no se le debe de pegar ni de castigar con nada. Eso demuestra que un caballo está bien hecho a la rienda. Y como dice el dicho, caballo que no tiene falsa rienda no tiene rienda. Entonces él nos enseñó a hacerlos en el bozal, a aventarlos a la punta, y nomás le levantaba uno el bozal, como estaba tan grueso y pesado, se acomodaba con sus piernas adelante y un poquito inclinada la espalda. El caballo se iba arrastrando donde se le acababa el vuelo. Y como los caminaba mucho, nos decía mi papá, caminen mucho los caballos, eso les sirve muchísimo. Que camínenlo, cánsenlo. No lo anden jaloneando ahí en el círculo, galopes y galopes, el caballo se hace duro, se recarga, se hace duro. Y caminando, como ya está bien cansado, y como eran 16 kilómetros al rancho y 16 para acá, Se soltaba, ¿eh? que venía bien aguado y luego agarraba un sobrepaso bonito, chulo, que le brincaba las crines así hacia la cabeza. Entonces cuando lo agarrabas de la falsa estaba bien suelto el hocico, bien suelto y bien agachado, bien agachadito. Entonces mi papá le nombraba a traer un caballo como balanza, a que lo cejaba 5 metros y lo caminaba 5 metros, exactamente donde empezaba a cejarlo, y lo paraba. Y otra vez para atrás, y otra vez para adelante. Y luego le daba una voladita al galope, y ahí donde lo paraba el caballo, ahí mero metía las patas, ya nomás lo detenía, y bien agachado con su cabeza acá metida en el pecho. Y había ocasiones en que cuando el caballo se agacha mucho, mi papá decía, ustedes levántenlo con la falsa aquí,
para que quede en la altura. Dice, porque la posición correcta del caballo es cuello arriba y cabeza abajo. No todo enterrado para abajo. Cuello arriba, cabeza abajo. Buen tip. Para que el caballo ande viendo todo lo que anda haciendo. Dice, y para darle los lados, nunca se jala el caballo, nada más se le indica para dónde. Y tú con el cuerpo le meces para sacarlo para un lado y sacarlo para otro. O sea que prácticamente antes a los caballos se les enseñaba puras medias, a dar lados. Y ya donde el caballo sacaba su mano para allá y la sacaba para acá, ya nada más le detenía la falsa y le hablaba poquito con la cuarta, nomás lo tocaba así, y con la pierna, y empezaba el caballo, y ahí hacía un pozo y ahí daba las vueltas que quisiera, y luego para el otro lado. Y ya volvía a caminarlo allí, a lo que les decía que le llamaba balanza, lo hacía para atrás como 5 metros y nomás al recargarse tantito y juntar las piernas, el caballo salía como si fuera de carril. Y ya nomás le decía, le ponía la mano aquí a la falsa y el caballo se iba sentado en la cola, ahí, en el arroyo. Entonces ya cuando lo calabas en el lienzo, pues se resbalaba como jabón, porque el arroyo estaba pesadísimo y ahí se iba. Entonces ya que hacía todo el caballo, que estaba bien hechecito, su cabeza bien acomodada, lo arrancabas, iba bien sentado, te daba los medios, porque pues enseñó dando medios, los medios es para lo que menos batallaba uno. Y entonces ya les ponía el freno, un frenito que le digo a mi hijo que apenas le llegaba al labio el freno, la pata del freno, chiquitita, nunca lo vi usar frenos largos, patones, aquí le llegaba. Filetitos, o sea, suavecitos. Filetito, no le castigaba nada, ni por dentro ni por fuera. De esos frenos, ¿cómo se llaman? Amozoqueños, de esos de una barbada muy finita, muy cortita, así. Y bajador no traían, obviamente. Nunca se usaba bajador. Cuando veían a una persona a caballo de los que arrendaban que traía bajador, le decían con el pensamiento algunas cosas. Porque decía mi papá, nunca debe traer bajador un caballo. Decía, los caballos traen velocidades, le juntas tantito las piernas, te lo llevas a media carrera, lo aprietas más, el caballo se suelta más. Dice, cuando lo vas a parar, afloja las piernas, las avientas adelante y te inclinas un poquito. Y el caballo solo se mete ahí, se va arrastrando, ya nomás lo detienes, no lo estiras, nomás lo sostienes, hasta donde él se pare. Esa era la cuestión. Ahora para pasarlo del bozal al freno, traía el freno colgado, pero el freno no jalaba. Traías las riendas en la mano, pero no jalaba el freno, el bozal es el que jalaba. Y traías juntas las dos riendas, pero más flojo el freno que el bozal. Ajá. Y empezaba a moverlos, y de primero el caballo medio extraño, porque como no está impuesto a traer en el hocico, Sí. nada. Entonces ahí, cuando el caballo se va acostumbrando, empareja la falsa rienda con la rienda del freno y ya jala parejo los dos, parejo falsa rienda y parejo freno, y ya después jala más el freno que la falsa rienda. Pero para esto le habías puesto el freno ahí en la caberiza o algo solo, ¿o no? ¿Para que Los enfrenaba siempre en la cabeza de la silla, porque como tenía muchos caballos, llegaba y le colgaba la falsa rienda a la cabeza de la silla y el caballo solo se doblaba, pero no les tiraba. Quedaba suelta para que el caballo moviera a todos lados, pero con el peso de la falsa y lo cansado de ir al rancho y volver y tanto movimiento, el caballo hacía esto. Él se daba cuenta que si aflojaba el hocico, no le jalaba el bozal. Entonces solito se doblaba, sin jalarlos. Entonces ya dejaba ese y salía en otro. Y esa era su vida. Esa era la vida. Debía dejar uno y llevarse otro. Y le hacía la misma operación. Entonces cuando nos decía él, para que un caballo agarre el freno no hay como caminarlo. A pesar de que lo dejaba con freno y falsa colgado, pero la falsa se la dejaba primero y después los dos, freno y falsa. Ajá. Como les dije anteriormente, así lo hacía en la cabeza de la silla. Entonces ya
decía él que para que agarrar un caballo bien el freno, no había como caminarlo. Dice, suéltale el bozal y agárralo de la hundilla el freno y déjalo que camine. Y de allá para acá, de los 16 kilómetros, como el caballo venía a la caballeriza, ahí es donde se enseñan a andar, agarran un sobrepaso que avienta los crines, ahí, y ahí es donde empieza a saborear el freno. Y para esto les ponía, en un trapito le ponía azúcar y tantito alcohol, y se la amarraba en el puente del freno. El caballo venía espuma, 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 el freno, y hace cuenta que venía enyerbado. Y ya después, ya solito, ya después de caminarlo un mes, ya lo había traído 2 riendas. 2, 3 meses, porque no se tardaba más de 5 meses para arrendar un caballo. A los 5 meses ya lo traía bien macizo el freno. ¿Por qué? Porque todo el día andaba en Le él. da mucho trabajo. Le daba mucho trabajo. Entonces ya lo traía y con su hocico bien apretado, ya lo arrancaba. La falsarrienda nomás la traía ahí de adorno. Ya el puro freno lo agarraba y le hablaba. Recio, le bajaba la cuarta. Nomás lo sostenía y se metía el cuarto, pero chula. Bien sentadito, ¿sí? Y con el hocico bien macizo, en vez de aflojarlo, lo apretaba, lo macizaba. Sí. Y para abrir las puertas en el rancho, pues ahí le daba con las piernas, lo arrimaba de lado para allá y lo hacía así para los lados, desde que traía bozal el caballo, abría las puertas. Entonces todo eso los hacía buenos a los caballos, los hacía agarrar buena rienda. Seguían el ganado para castrarlo o las yeguas para tuzarlas, y en el potrillo de bozal, ¿sabes? Lazo y amárrale, estírale. Bien de campo se hacían. Se hacía de campo. Entonces, como mi papá no coleaba, y Isaac, como era el más avanzado y el mayor de todos nosotros, él lo ponía en las colas, y como el caballo diario andaba entre el ganado, no tenía miedo a los No, ya animales. sabía. Lo paraba en la puerta y ni se movía. Seguía los toros y amarraba. Y bien acomodaditos, y para lazar los toros ya a toda la carrera. De bozal, los arrancaba lo que daban, y ellos, donde le sentaba y punteaba el cuarto, y ahí detenía el toro. Entonces el caballo prácticamente se iba haciendo a todo. A lazar, a voltear, a seguir los toros como si fuera a colear. Todo hacía el caballo. Y luego nomás le arrimaba las piernas, la pura pierna sin espuela. Y el caballo se iba de lado, y luego la contraria se venía por acá. Entonces los traía bien acomodaditos. Y en la casa tenía un colgadero, una argolla que tenía de juego como 5 metros. Ahí los colgaba. Pero él, de falsa, lo que les decía de la balanza, así le nombraba él, de falsarrienda los cejaba antes de que trajeran freno. Y hasta donde daba la argolla, sin soltarla, mi papá nomás le daba una habladita al cuaco y arrancaba, y nomás lo detenía y se iba sentado y detenía la argolla aquí, pero no la soltaba. Y luego otra vez para atrás, y luego para adelante, y luego para atrás, y luego para adelante. Eso le nombraba él, que era como una balanza. Dijo, así debe quedar los caballos, como una balanza. Y a mi papá lo enseñó un tío de él, que se llamaba Rafael Díaz. Era primo hermano de mi abuelo, porque mi abuelo lo mandó con un caballo cuando mi papá tenía 12 años para que se lo hiciera la rienda. Al Grullo, allá vivía en el Grullo, Jalisco. Y le dijo el tío, no hijo, dice, pues aunque quiera no puedo, mira cómo tengo caballos aquí. Dile a tu papá que después me lo trae. Dice, y mi papá le dijo, no, tío, pero mi papá dijo que no me fuera si no le dejaba el caballo. Dijo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. El caballo tú lo vas a hacer a la rienda. Dice mi papá, pero yo no sé. Dice, yo te voy a decir cómo. Y a los 12 años mi papá empezó a enseñarse, lo enseñó su tío Rafael, que era muy de caballo por todos aquellos lados del Grullo, Autlán, el Limón, San Gabriel, todo eso lo conocían, de que era muy buen arrendador. Y ya después mi papá aprendió muy bien, porque
Ya después, ahí Magdaleno del Toro, que te decía que fue como el precursor ahí de la charrería en Ciudad Guzmán desde el 60. Él era compadre de Antonio Aguilar, entonces cuando Antonio Aguilar venía a Ciudad Guzmán a la presentación se quedaba en la casa de Magdaleno ahí. Ah, Y Magdaleno ahí, pues, digo, Antonio Aguilar cuando empezaba, pues no tuve películas de antes, no se sentaba muy bien los caballos, pues sí se iban, pero ¿para dónde querían? Dando vueltas. Y, y ya cuando iba a Ciudad Guzmán, ya Magdaleno le había platicado de mi papá. Y decía Magdaleno, digo, Antonio Aguilar cuando daba vueltas a los caballos, decía, por aquí hay un viejo muy de a caballo, me han dicho, por toda esa región, se sabe, refiriéndose a mi chulada. papá. Entonces dice, pero pues no le hace, dice, acabo yo no soy arrendador. Discúlpeme, y ahí seguía dando vueltas. Sí, ese era Don Toño. Entonces así es como viene el asunto de aprender El aprendizaje. a arrendar. También desde chiquillo me gustó mucho la soga. Practicaba cuando Isaac era socio de la Alteña, mi hermano, Ujú. que me iba con él. Estaba chico yo. Y practicaba con Jorge Rivera. Un saludo es para el doctor Jorge Rivera y para todos los Rivera. Un Gallazos, abrazo de para los todos. pillines. Son gallazos todos los Rivera. Y muy buenos amigos. Sí. Entonces, así es el asunto de los caballos. No, pues muy buenos tips que nos dices. Ahora sí que nos dices todos los secretos ancestrales, amigos, para que vean y lo calen ahí con sus caballos. Y también una cosa muy importante es que desde que empecé a arrendar yo ya que me dio de alta don Sergio Díaz Torres, el dueño del Bardal, eh, me enseñó mi papá a poner los frenos, porque no todos los frenos son para los caballos. Pero frenos bravos nunca usó mi papá, ni nosotros, yo nunca usé un freno bravo. Gerardo González, el hijo de Macario, tenía un caballo canelo, muy fuerte, chaparrito, todos lo han de haber conocido ese caballo, ya murió. Ese fue de los primeros que le hice a la rienda a Macario González, ese y la Perla. Y ese caballo traía un frenito que cuando se lo ponía yo me decían todos, con ese freno vas a colear, con este. Y era un caballo que cuando los pisos eran de tierra, le hablabas con ese freno a lo que daba y lo levantabas en el cuadro y todo el cuadro lo cruzaba con las patas juntitas. Sin jalarle, nomás lo tenía. Y solito se iba. Y tenía un tironazo para las colas. Con ese Gerardo González ganó como 4 o 5 remolques en el coledero. Cuacazo muy chulo, se Caballo recuerda ese tenía un zorro. tironazo y tenía unos lados hermosos, recísimo. Volteaba muy fuerte ese caballo. Pero este, al contrario, así aprendió él desde que lo empecé de bozal. Cuando lo punteaba se agachaba, con que metía la cabeza para abajo. Tipo Reiner, Se agachaba, ándale. ¿no? Y ya cuando lo calaba con el frenito ese que, no, pues ni para qué decir, te das de cuenta que era un lápiz y un cordoncillo, no pesaba nada, nada el freno. Ni barbada, ni freno, nada. Y le hablaba uno y se iba bien sentadito. Y en ese coleaba Gerardo y no se le pasaba el caballo nunca. Y ya te digo, así es la cosa de los caballos. Entonces, siempre, a veces el mismo freno no le sirve al otro caballo. Pero ya viendo el caballo tú y le pones un freno y ya le pones otro y ya dices, no, este es el que ocupa. El que le sientes más a gusto. Y ya lo pruebas y todo y el caballo anda bien a gusto con ese freno. Pero no castigadores. Yo nunca usé frenos bravos porque con el que me enseñó nunca usaba frenos bravos, ni yo tampoco. Pues sí. Eso, todas las personas con las que he estado arrendando en diferentes partes de la República lo pueden constatar de que nunca usé frenos pesados, ni tlacualejos, ni nada de eso. Nomás el bozal y su frenito suavecito, de barbada muy ajustada, muy chiquitos la barbadita, pero les acomodaba muy bien a los caballos y no renegaban.
con eso funcionaban muy bien. Excelente. Y esa es la historia. No, pues muy buenas. Ahora sí que quédese, amigo. Ahorita vamos a platicarle más experiencias ya de caballos específicos aquí con don Abel Díaz. Mi señor padre, orgullosamente, son los orígenes de decharros.com que traemos. Y el nombre del abuelo, ¿no? Me faltó que lo dijeras. Cleofas Díaz Ávila. Don Cleofas Díaz Ávila. Paz descanse. Mi- Pues ahorita regresamos, vamos a una pausita y ahí venimos para seguirles contando más historias de caballo. No se nos vaya.